Hola, buenas noches. Mi nombre es Tania Berenice Martínez Pérez. Este es mi entregable final de la materia de desarrollo y de interfaces centradas en el usuario. Vengo del campus Cuitlavo. Estoy cursando la maestría de Seminario Diseño Multimedia. Como pueden ver, a continuación les muestro mi contenido. Vamos a hablar del tema de desarrollo de una interfaz para el usuario. Hablaremos de sus características, fases o procesos, principios, herramientas, beneficios, usabilidad y accesibilidad. Desarrollo de una interfaz para el usuario. Donald Norman, creador del término que dijo, ningún producto es una isla, un producto es más que el producto. Es un conjunto cohesivo e integrado de experiencias. HubSpot define el término de desarrollo de interfaz para el usuario como un proceso de diseño interactivo en el que los diseñadores se centran en los consumidores y sus necesidades, apoyándose en una variedad de técnicas de investigación para crear productos altamente utilizables y accesibles. Entenderemos como diseño centrado en el usuario, por sus siglas DCUO, o User Centered Design, por sus siglas UCD. Como todo el proceso donde se busca satisfacer las necesidades del cliente y de la empresa de manera fácil de usar y conseguir. Para que un diseño pueda denominarse Human, Human Center, debe cumplir los siguientes principios, como lo dicta la norma ISO 9241-210-2019. El diseño se basa en el conocimiento explícito de los usuarios, tareas y entornos. Los usuarios están implicados en el diseño y el desarrollo. El diseño es impulsado por una evaluación centrada en el usuario. El proceso de diseño es interactivo. El diseño aborda la totalidad de la experiencia del usuario. El equipo de diseño debe tener las perspectivas multidisciplinarias. Sus características: facilidad y sencillez del entorno. Eso quiere decir que es fácil de usar y entender, que no requieren muchos conocimientos para poder utilizar el producto. Equipos especializados. Se refiere a que el desarrollo de una interfaz sea a un largo plazo al involucrar al usuario final. Sentimiento de facilidad. Se refiere al usuario que el usuario no sienta la necesidad de asistencia para aprender a usar el producto. Comprobación de uso y accesibilidad. La parte interactiva del proceso para descubrir elementos que se pudieran llegar a pasar por alto en el proceso de diseño centrada en el usuario. Fases del diseño centrado en el usuario. Investigación. El contexto del uso. Eso lo entendemos como identificar quién es el usuario objetivo, respondiendo el por qué, para qué y de dónde se usará. Una gran herramienta para usar este paso es un generador de Buyer-Person. Como podemos ver en la ilustración 1, relación de diseño-usuario. Se basa en un contexto donde se encuentra el equipo y el entorno. El equipo está formado por el diseñador que observa la actividad del usuario y el usuario participa en el equipo. Entre las necesidades más comunes se encuentran eficacia, eficiencia, satisfacción, que sería utilidad, confianza, placer y comodidad. La ausencia de riesgo, que es la seguridad, salud, medio ambiente y económica. Confiabilidad, seguridad, cobertura de variedad de contextos, cobertura y flexibilidad. Facilidad de aprendizaje, accesibilidad. Podemos ver en la ilustración 2 un ejemplo de investigación. El ejemplo de investigación abarca los objetivos del negocio, que se divide en necesidades del usuario y requerimientos técnicos. Las necesidades del usuario se dividen en tres: identificación de usuario. ¿Quiénes son los usuarios? Requisitos del usuario. ¿Cuáles son las tareas y metas de los usuarios? Nivel de experiencia. ¿Qué nivel de experiencia tiene el usuario? Conforme requerimientos de técnicos se dividen igual en tres: requisitos funcionales. ¿Qué funciones se necesitan en el sitio web? Información. ¿Qué información se necesita y de qué manera? Requisitos no funcionales. ¿Cómo se espera que funcione el sitio web? El concepto es identificar las posibles soluciones
identificando su probabilidad de creación, tanto si son realistas como si son económicamente viables. En otras palabras, especificar los requerimientos del usuario sin olvidar los requerimientos comerciales de la empresa. En esta etapa del proceso significa construir y decidir junto con los diseñadores aspectos como el mapa de sitio, flujo de usuario, maquetas, imágenes, iconos y paleta de colores. El diseño es el proceso que se lleva a cabo al concepto pasando por prototipos hasta el producto final. En esta parte se debe ser conscientes de que las prioridades tanto como para los usuarios como para las empresas como para la empresa. Al ser consciente que no siempre se puede cubrir todas las necesidades. La evaluación se refiere a hacer las pruebas del producto para saber qué tan completa es la solución que se le presenta al usuario. Lanzamiento. Se refiere al tiempo después del lanzamiento, donde se monitorea la satisfacción al cliente y qué tanto se logra cubrir las necesidades del usuario. Esto se puede repetir en un proceso, como en la ilustración 3, fases de desarrollo centradas en el usuario. Se empieza con una planificación. En la planificación se especifica el contexto del uso. De eso abarca y se pasa a especificación de requisitos. Una vez completando eso es producir soluciones del diseño. Para la última manera se vaya a pasar a evaluación. Una vez en la evaluación se dividen en dos, o pueden repetir el ciclo o es cuando la evaluación da una aceptación en el sistema de satisfacer los requisitos, cuando ya sale el producto como tal. Principios. Obedece a un análisis. Se trata de siempre cuestionar y saber qué se busca, qué se necesita y qué se requiere lograr. Definir las acciones del usuario. Se trata de planear, prever y qué decisiones y acciones se deben realizar. Prueba y verifica. Se trata de mantener constante la parte interactiva de verificar qué tan cerca de los objetivos está. Las herramientas. Dentro de las herramientas de diseño centrado en el usuario está el uso de experiencia de usuario o User Experience, que se centra en la experiencia del usuario. Encuestas, focus groups, test de usabilidad, evaluaciones heurísticas, eye tracking, analítica web, etc. Destacar también las métricas user-centric y site-centric, donde la primera nos indica la cantidad de gente alcanzable, mientras que la segunda el comportamiento de esta. Las principales preguntas que nos podemos abarcar serían: ¿quiénes son los usuarios? ¿Cuáles son las tareas y objetivos de los usuarios? ¿Qué funciones necesitan los usuarios? ¿Qué información pueden necesitar los usuarios y en qué forma lo necesitan? ¿Cómo los usuarios piensan que el sistema debería funcionar? ¿Cuáles son los ambientes externos? ¿El usuario es un multitareas? ¿Los usuarios tienen requisitos particulares para la interfaz? Los beneficios. Mejora la usabilidad de uso del producto final. Aumenta y asegura la cantidad de clientes fieles. Mejora la reputación, permitiendo ser más confiable para los usuarios. Reduce los costos de rediseño, producción, soporte y mantenimiento. Aumenta la ganancia en la producción de producto. Causas del fallo. Entre las principales causas de fallo de esta técnica es la mala comunicación con los clientes o la mala definición de objetivos, la mala planeación o la mala estimación de los gastos, los objetivos irrealistas o no definir bien las necesidades del usuario. ¿Cómo llevarlo a cabo? Identificar los objetivos de las pruebas del usuario. Es importante saber qué se desea conocer para hacer las correctas preguntas y obtener las respuestas que necesitamos. Seleccionar los participantes adecuados. Es elegir a los usuarios que usarán el producto para saber de qué manera concesiva, si es viable o no lo que se busca realizar. Crear escenario de prueba realista. Es poner a prueba lo que se diseñó en una situación realista. Realizar diferentes pruebas del usuario. Se trata de que el usuario use el producto por primera vez sin asistencia, que por ende se descubra la interacción inicial del usuario y qué acciones se toman cuando se tiene desconocimiento de cómo funciona el producto. Analizar y utilizar los resultados de las pruebas. Como resultados obtenidos, establecer las medidas a tomar para mejorar la decisión del producto de una manera interactiva, usabilidad y accesibilidad. Para la usabilidad lo vamos a definir en dos partes. La norma de ISO 9126 lo define así: es la usabilidad
se refiere a la capacidad del software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario en condiciones específicas de uso, mientras que la segunda definición de la norma de ISO 92-2041 es la efectividad, eficiencia y la satisfacción con la cual los usuarios específicos logran metas específicas de un ambiente en particular. Es decir, se trata de que lo diseñado se adapte a la forma de pensar, actuar y tomar decisiones del usuario y no al contrario. En una forma más práctica de entenderlo sería que sean fáciles de usar casi de forma intuitiva, lo que quiere decir que el programa, página web, producto, o sea, fácil de entender cómo, cómo funciona y cómo utilizarlo sin la necesidad de pasar antes por una instructiva o asesoría. Función. Tomando en base el concepto de las principales funciones de la usabilidad, es facilitarle al usuario el uso del producto, programa, página web o servicio que se ofrece, evitando fricciones que se desista en el uso del producto. Elemento. Facilidad del aprendizaje. Como su nombre lo dice, se trata de aprender rápidamente el uso de un programa y esto se debe ser considerado para todo el público y no cautivo. Eficiencia del uso. Debe mejorar la capacidad de producir el usuario, es decir, debe permitirle al usuario aumentar su capacidad de trabajo en el que se usa el producto. Facilidad de memorización. Se trata de que aún sin usarlo constantemente se recuerde el proceso del uso mismo. Fabricarlo. Errores. Este aspecto consiste en minimizar la cantidad de errores que se cometen durante el uso. Satisfacción. Este consiste en ser agradable y dar la sensación de satisfacción al cliente, es decir, no genera más problemas o estrés al usuario al tener que interactuar con el producto. Accesibilidad. Definición. El World Wide Web Consortium, con su abreviación W3C, define la accesibilidad como permite que las personas con discapacidad puedan percibir, comprender, navegar e interactuar con la web. Esto quiere decir que las personas con discapacidades permanentes o temporales pueden hacer uso que no de que un producto, servicio, programa, página web. Incluso no se limita a las discapacidades, sino también pueden ser para factores geográficos, del lenguaje o situacionales, como lo serían la ubicación, la luz ambiental o la contaminación auditiva. Función. La función de eso es hacer que todos puedan acceder a estas herramientas, ya sean productos, servicios, páginas o programas, y que puedan emplearlos en su día a día sin que exista algún límite. Elementos. Perspectividad. Esto se refiere a que se entienda y se comprenda lo que se usa, indiferentemente de la situación. Por ejemplo, de estos los asistentes de voz para personas con debilidad visual. Operabilidad se refiere a que se pueda utilizar por diferentes personas sin importar su situación. Comprensibilidad es fácil de entender por los usuarios, es decir, no es difícil de comprender y entender por parte del usuario. Para esto se evitan tecnicismos o lenguajes robustos que solo confundirían al usuario, evitando que se use incorrectamente el producto. Robust text se refiere a que el producto funcione sin importar el dispositivo o medio por el que se ejecute, evitando que sean necesarios requerimientos mínimos para su uso. Bueno, eso sería todo. Aquí les muestro las bibliografías donde saqué toda la información para hacerme entregable. Espero y se encuentre bien. Bonita noche y hasta luego.